Vamos a continuar, porque esto sí que es muy interesante también. Tenemos personalidades de la función pública que nos acompañan y eso también es motivo de gran orgullo para este Congreso. Vamos a presentar ahora la Mesa de Ministros de Educación de Argentina, moderada por el doctor Manuel Álvarez Tronjé, presidente del proyecto Educar 2050, quien como referente destacado en educación participará en un debate en relación al eje y foco en las enseñanzas que nos deja la pandemia y cómo ven el futuro de la educación post-pandemia. En esta oportunidad, el doctor Álvarez Tronjé participará de manera virtual, está de manera remota, lo estamos viendo en pantalla ahora, en este momento. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, doctor. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy expectantes acá por esta mesa de ministros. Y vamos a presentar también ahora a las autoridades que conforman esta mesa. Tenemos el enorme honor de contar hoy con la participación del profesor Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Fuerte el aplauso, está aquí en el campus. Lo invitamos a subir al escenario. Esto va a ser muy creativo. Acá hay que usar la imaginación también para sentir que estamos cerca, y lo estamos, ¿no? Esta virtualidad hace también que podamos contar con José Tomás, con el profesor José Tomás, director general de escuelas de la provincia de Mendoza. Está presente desde el Centro de Aprendizaje Universitario de Mendoza. Le damos también la bienvenida, José. Ahí está, muy bien. Y estábamos también viendo a la licenciada María Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña desde el Centro Universitario Buenos Aires. Bienvenida, María Soledad. Gracias por estar ahí también, por acompañarnos en este conversatorio, en esta charla. Tenemos el moderador, Tronjé, que ahí está virtualmente en esta gran pantalla. Lo tenemos al ministro de Córdoba. Y así, conformamos ahora este gran eje temático con 4 representantes de la educación, que es un orgullo, decíamos, tenerlos en este Congreso. Así que todo es suyo. Adelante, bienvenidos, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Es un enorme honor, como recién se dijo y como lo anunciaron Laura y Belén a la mañana, estar en este Congreso de Innovación y con la presencia de 3 ministros amigos, que me consta su trabajo, su esfuerzo, con lo cual los vamos a aprovechar en esta mañana para compartir sus experiencias, su testimonio. Y si les parece, vamos a empezar con Soledad, luego vamos a seguir con Walter en Córdoba y vamos a terminar con José en las preguntas, como para darle cierto orden al panel. La primera pregunta es para los 3, la lanzo con todos los matices que seguramente tendrá por cada jurisdicción, pero creo que todos hemos trabajado, hemos hablado con cada uno de ustedes y sus equipos sobre el enorme desafío que significó la pandemia, este impacto que tuvimos en marzo de 2020, y que sin duda afectó problemas que ya teníamos, problemas en la cantidad de alumnos que están en la matrícula, que quedan afuera, que se han ido producto de la pandemia, ha impactado en la calidad de los aprendizajes, donde ya teníamos problemas, pero también ha significado un rezago producto de toda la problemática, de la presencialidad, de la conectividad, etcétera, como ahora seguramente vamos a ver. Y el tercer problema que quizá más duele es el problema en la equidad educativa, en la desigualdad que supuso esta pandemia. Con lo cual, la pregunta es a los 3, ¿qué lecciones le deja este momento tan duro que hemos vivido y que todavía transitamos y ojalá que lo pasemos formalmente y definitivamente? ¿Y qué acciones les inspira? Porque alguien dijo antes que ha sido una cachetada a la fragilidad humana, ¿no? La pandemia, que nos ha afectado también como cachetada a nuestra soberbia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué lecciones y qué acciones inspiradoras les mueve lo vivido desde marzo de 2020 a la actualidad? Empezamos entonces, Soledad, con tu testimonio.
Muchísimas gracias Manuel, hola Walter, José, dos amigos de esta aventura de trabajar en educación. Quiero primero un segundo agradecer a todas las autoridades del siglo XXI, a Carlos y a Belén que los vi en el auditorio ahí en Córdoba. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos siempre a la distancia, pero trabajando siempre en conjunto. A ver, me parece que además lo bueno y oportuno de este conversatorio el día de hoy es que una vez que ya resolvimos lo urgente, que era abrir las escuelas y que los chicos estén en las aulas, ahora tenemos que empezar a ver estas cosas, ¿no? Lo que trasciende, lo importante que nos deja como lección la pandemia. Y en primer lugar, me parece que parte de los grandes desafíos tienen que ver con entender las particularidades que siempre supimos que los chicos aprenden a distinto ritmo, en distinto tiempo, de distintas maneras, y siempre costó trabajar en aulas heterogéneas. Hoy me parece que uno de los principales desafíos es trabajar con las enormes diferencias que encontramos en las aulas entre aquellos chicos que pudieron aprender y aquellos que no pudieron aprender en este año y medio tan particular. Para poder trabajar en un aula con estas profundas heterogeneidades necesitamos docentes capacitados con herramientas para mirar y para hacer propuestas diferenciadas, para no dejar a nadie atrás, para que todos aprendan lo que tienen que aprender en cada una de las etapas y para que además tengan las herramientas de cara a los desafíos que van a encontrar el día que terminan la educación obligatoria. Y me parece que esta mirada en la educación personalizada requiere docentes formados, pero también requiere que desde los ministerios y desde las áreas especializadas generemos los recursos didácticos, pedagógicos y también tecnológicos para que esto pueda ser así. Y la pandemia, dentro de todo lo malo que trajo, también trajo la oportunidad de extender y ya casi naturalizar la mediación de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, algo que la universidad ya lo tenía incorporado, lo sabía y viene a la vanguardia en este sentido. En la educación obligatoria era algo que siempre forzábamos, ¿no? Y que veníamos intentando con distintas estrategias que sucediera, y hoy ya es natural para los docentes y es natural para los estudiantes, y también está asimilado en las familias, con lo cual la tecnología nos tiene que ayudar a esa educación personalizada, nos tiene que ayudar a poder llevar a los chicos cada vez más allá en términos de aprendizaje y no tirar para abajo en función de las diferencias que pueda haber en el aula, y nos tiene que ayudar también para una de las grandes incorporaciones que nos trajo la pandemia, que para mí es la incorporación de las familias en el mundo de la escuela. Cuando la escuela faltó, las familias se dieron cuenta de lo importante que era el aula, de lo importante que era el docente, y empezaron a tener un protagonismo diferente. El desafío que tenemos para adelante es cómo hacer para que las familias no se vuelvan a ir. Ahora que ya está, que los chicos están de vuelta en la escuela, que sigan siendo parte de este proceso, porque las familias adentro de la escuela nos hacen mejores a nosotros, porque nos exigen más, nos controlan más, y eso hace que la calidad pueda seguir siempre siendo un desafío sobre el que tenemos que trabajar. Entonces me parece que estas líneas es un poco educación personalizada, recursos y capacitación docente continua, la tecnología como herramienta fundamental, complementaria, no exclusiva, pero sí complementaria, y las familias adentro de las escuelas nos van a ayudar a ser mejores y a garantizar estos pisos de equidad necesarios que tiene que dar la educación. Perfecto, Soledad, muchas gracias. Me quedo con estos conceptos, pero vamos a reiterar la pregunta a Walter Graovac, ministro de Córdoba. Walter, la pregunta es, ¿qué lecciones dejó este año y ya casi 2 años? ¿Y qué acciones inspiradoras para el futuro están pensando desde el Ministerio de Educación de Córdoba? Bien, hola Manuel, Soledad, José, un gusto compartir con ustedes. Gracias a las autoridades del siglo XXI, Juan Carlos, Belén y a todo el equipo por darnos nuevamente esta oportunidad. Y a todos los presentes, gracias por participar, a los que están presentes, a través de la virtualidad. Hay que decir que en principio comparto esta visión que planteó Soledad. Estos son los desafíos que tenemos por delante, pero no podemos dejar de decir de que en Argentina veníamos, yo diría, en un modelo suave de incorporarnos a lo que percibíamos como el impacto de las nuevas tecnologías en la vida
de este periodo de desarrollo de la civilización. Una vez elegí estar en carpa, fui a conocer el mar cuando era muy joven y bueno, fui en carpa y estábamos en un camping y nos dice la gente de San Clemente, nos dice, cuidado con la sudestada. ¿Vieron cuando vienen los turistas a Córdoba y les decimos, cuidado con el río, si llueve? Bueno, entonces pusimos la carpa y nos fuimos a ver cómo efectivamente empezó a venir la sudestada y mientras mirábamos cómo suavemente el agua iba ganando territorio y se metía en una parte del camping, empecé a escuchar a mis amigos que me gritaban, venía a ayudar, que mientras vos miras cómo ingresa la sudestada por acá, también entra por el otro lado. Pero la sudestada nos dio tiempo a que y éramos jóvenes, rápidamente levantamos la carpa, pusimos todo y salimos del lugar donde se estaba inundando. Así veníamos en Argentina, con un agravante. Somos un país que la falta de estabilidad hace de que haya esfuerzos muy grandes en un periodo, que decaigan, de pronto contamos con recursos públicos, de pronto no los contamos. Entonces eso genera un nivel de inestabilidad muy grande para la continuidad de los procesos. Y la pandemia fue como un río cordobés. Llovió en la sierra y sin que nosotros, a lo mejor no llovió donde nosotros estábamos, y de pronto vino la creciente y nos llevó, digamos, el que no estaba advertido perdió todo y es desbordante. Yo creo que la pandemia fue un poco eso en la humanidad, ¿no? Fue una crecida de golpe que no estábamos preparados, estábamos como un turista que no conocía esta realidad y bueno, los que ya tenemos experiencia hemos vivido las dos cosas. Ese mecanismo suave de ir comprendiendo cómo, en este caso, las nuevas tecnologías ingresan en la vida de las personas y también del sistema educativo, pero de pronto el accionar en este caso del sistema educativo apelando a las tecnologías, no podemos dejar de decir que fue admirable el esfuerzo que hizo todo el mundo. Unos con más experiencia, con más herramientas, otros con menos experiencia, pero todo el mundo intentó lo principal de un sistema educativo, que es el vínculo pedagógico, de sostener el vínculo, a como de sostenerlo. Y eso para mí es muy valorable porque fue una forma distinta que la escuela esté presente. Colaboraron las familias, por supuesto que esto generó una brecha, un aumento de la brecha de desigualdad, porque no todas las familias pueden acompañar a sus hijos del mismo modo, no todos tienen las mismas herramientas, y a veces aún teniendo algunas de las herramientas, el capital cultural de una familia es determinante también en cómo los chicos pueden apropiarse del conocimiento. La sociedad valoró de mal modo, revalorizó la escuela. Muchos de los que decían, bueno, esto se va a transformar, van a desaparecer las escuelas, creo que también repuso la importancia de la escuela, sobre todo en la educación obligatoria, donde los chicos no solo van a aprender en términos de los contenidos de nuestras currículas, sino también a aprender de la vida social. Entonces, me parece que en ese sentido la pandemia ya nos deja suficientes elementos para que en estos meses, que son meses de recuperación, de reparar el daño que causó la crecida, de tratar de generar acciones y atenciones a nuestros estudiantes para recomponer, en primer lugar, la escuela. Los chicos, después de 1 año y medio, cuesta recuperar el hábito de la escolarización, el método, la disciplina, el ritmo de estudio. Pasaron fenómenos inesperados. Nosotros, por ejemplo, esperábamos, creo que coincidimos en esto con Soledad y con José, de que todos los ministros, cuando se pudo tener la alternancia en la presencialidad, que eso iba a ser un empuje mayor. Yo creo que la presencialidad fue muy importante, pero lo sorprendente es que en el momento que no había presencialidad, las consecuencias y la conexión de los chicos, en términos generales hablamos, fue menor
que en el año que no tenían presencialidad. Entonces, y la verdad que ver la alegría de los chicos de recuperar la presencialidad también nos muestra que la escuela sigue siendo imprescindible, el lugar de encuentro. Ahora, ¿podemos encontrarnos como nos encontramos antes? ¿Podemos desaprovechar lo aprendido en estos 2 años? Esta aceleración que tuvimos de utilizar las herramientas, ¿puede en este caso el Estado o una institución dejar librado al accionar individual de cada docente? Y sería un error. Cada docente tiene una potencia fundamental y esencial, es el que establece el vínculo con los estudiantes. Pero no le podemos pedir a un docente que resuelva lo que tiene que resolver una gran institución. Yo creo, en este sentido, quiero públicamente agradecer la generosidad que tuvo la Universidad Siglo XXI hace muchos años atrás, ahora unos 7, 8 años. Juan Carlos me dice un día, ¿por qué no venís a conocer el sistema que tenemos para la educación no presencial? Y me vine un día y me hizo recorrer y ver la producción de clases que se daban desde la Universidad Siglo XXI. Y la verdad que me sorprendí porque, si no mal recuerdo, una importante locutora de Córdoba les enseñaba a los profesores la dicción, la forma de moverse, de expresarse, porque no es lo mismo estar en una clase que hacerlo en forma virtual sin la mirada de los chicos, sin la posibilidad de los silencios y la gestualidad que a veces el docente maneja, ese ritmo de la clase, esa tonalidad de la clase, cuando es una clase virtual. Entonces, para mí fue muy importante observar la preparación previa y nos llevó también hace 6 para 7 años que creamos nuestro Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, para la capacitación docente en la bimodalidad. Y lo primero que aprendimos es que no es fácil la virtualidad. Así que si alguien cree que con solo apelar a utilizar la nueva tecnología y que cada docente haga lo que pueda, nos vamos a equivocar. Eso es sacarnos la responsabilidad de encima. Entonces, el primer aprendizaje, aprovechando esta aceleración y sabiendo de que no podemos mantener esa aceleración todo el tiempo, sino que ahora hay que regularla, hay que aprovechar el aprendizaje, regularlo, las instituciones tenemos que generar condiciones de utilización y apoyar el acto de lo presencial con las herramientas tecnológicas. Y creo que para los niveles superiores todos tenemos que asumir el desafío de la bimodalidad. Yo creo que la educación obligatoria, la presencialidad es esencial, la tenemos que mantener, pero ahora tenemos más herramientas y tenemos los docentes que aprender a usar esas herramientas. A lo mejor hay que reposicionar la clase, hay muchas experiencias, en Misiones llevan adelante la experiencia del aula invertida, entonces, que no es misionera, es una experiencia que se ha generado en otros países, en Estados Unidos más concretamente, pero acá se pueden empezar a dar una mixtura de experiencias del hacer pedagógico que aumente la potencia de actuar. A mí me gustó cuando Juan Carlos hace un momento hablaba de la psicología positiva, la educación positiva. Bueno, nosotros creemos que todos los seres humanos, todos tenemos capacidad de aprender, tenemos experiencia. No, las experiencias son distintas, entonces visualizar las experiencias y darles una proyección para ir mucho más allá de esa experiencia que tiene cada persona, tal vez se base en aquello que por allá en el siglo XVII sintetizaba Baruch Spinoza cuando él hablaba de la potencia de actuar. La escuela es eso, la escuela genera potencia de actuar. Que un ser humano, una persona, adquiera conocimientos, adquiera experiencia y aprenda un modo de relacionamiento con el conocimiento. Y en la sociedad del conocimiento se ha acelerado la posibilidad de acceder al conocimiento, se ha expandido y eso creo que lo tenemos que mirar. Ya no alcanza con nuestra escuela, con nuestra localidad, con nuestra provincia, con nuestro país. Tenemos que mirar y aprender y están las herramientas para hacerlo. Así que creo que para la pospandemia, sumarle a lo que decía Soledad, no quise reiterarme en lo que ya expresó ella porque lo que dijo es una expresión que incluye nuestra perspectiva en la provincia de Córdoba.
Y simplemente apostar a esto, ¿no? Que en la pospandemia se va a mantener el vínculo pedagógico, pero yo creo que va a haber una nueva riqueza. Que los chicos quieren estar en la escuela, que las familias valoren las escuelas y ojalá que nos sigan acompañando, no del mismo modo, pero con el 10% de lo que acompañaron a los chicos en su casa, que acompañen a la escuela, ya va a ser un incremento y va a ser una cosa maravillosa. Y creo que sobre todo los estados y las organizaciones que brindan educación tienen que aumentar su capacidad de acompañar y dar herramientas y darle accesibilidad a esa herramienta a nuestros docentes. Y a mí me parece que esto que vivimos hoy, con tanta angustia, cómo recuperar, ver la desigualdad que se ha generado, yo tengo confianza que en los sistemas educativos, o por lo menos en Córdoba, que veníamos con más horas de clases, con formación de los docentes, me parece que vamos a recuperar mucho más rápido y vamos a tener una nueva aceleración de democratización del conocimiento y de la experiencia escolar. Así que yo creo que la pandemia que tanto dolió nos ha dejado materia para estudiar, investigar, experiencia, y lo que tenemos que hacer es compartirla. Gracias, Walter. Muchísimas gracias por tu testimonio. Vamos a pasar al ministro de Educación de Mendoza, José Tomás, que además me imagino que en las lecciones que te ha dejado la pandemia, también te ha dejado esta enorme experiencia de ser ministro en la pandemia, más allá de que Soledad también lo era, pero ya estaba con antecedentes en el ministerio. Entonces me interesa mucho tu mirada de las lecciones aprendidas y de las acciones inspiradoras de futuro. Gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por la invitación. Hola Sole, hola Walter. La semana que viene nos vemos presencial, por suerte. La verdad que es un placer estar acá. Es un agradecimiento a la Universidad del Siglo XXI. Creo que empezar a hablar del futuro nos trae alegría, por lo menos a los ministros, ¿no? Recién Manuel decía, bueno, Walter es nuestro decano, ya lleva mucho tiempo. Sole más que yo soy casi un ministro de la pandemia, con lo cual fue difícil, ¿no? 3 meses, 4 meses después, 3 meses después, arrancamos con pandemia. Está bueno hablar tercero cuando te viniste a Poncho, ¿no? Porque podés repetir lo que dijeron los dos anteriores y quedás bastante bien. La verdad que después de todo lo que han dicho no tengo mucho más que suscribir, hemos hablado mucho, también ya hemos, realmente con ambos, con Walter y con Sole tengo mucho diálogo y mucha construcción en conjunto. Creo que la pandemia nos ha acercado y realmente tenemos visiones similares de qué nos pasó y de cómo seguimos cada uno con algo que Walter nos enseña a defender, que es el federalismo necesario en la educación argentina para no perder, ¿no? la especificidad, la cultura, la vida, la idiosincrasia de cada una de nuestras regiones. Un poco para, no sé, para juntar y para tal vez nombrar las 2 o 3 cosas que uno agregaría. Insisto, creo que suscribo el 100% de lo que se ha dicho. Claramente la pandemia fue un catalizador de lo que había en educación, ¿no? Como todo catalizador, para lo bueno y para lo malo. Walter recién terminaba con algo que yo quiero, digamos, destacarlo para empezar. Se perdió, sin duda, en la pandemia. Los chicos perdieron, pero si nosotros ese catalizador que nos mostró lo que se perdía, lo aprovechamos como un sustrato donde podemos empezar a crecer con una nueva educación, en el mediano plazo no nos olvidemos que los sistemas educativos son de 14 años, o sea que más allá que 1,5 es mucho, si mejoramos el sistema, se puede recuperar, pero no solo para esto, sino para todos los que vienen. Y con esto que quiero decir, yo hoy veo como nunca que se habla de la brecha educativa en Argentina. Hay titulares en los diarios todo el tiempo. No hablábamos de brecha educativa. Cuando se publicaban los Aprender, el titular no decía la gran diferencia entre los sectores más vulnerables y de los otros, sino tanto. Y menos cuando no se publicaban. Digo, esos titulares eran cuando se publicaba algo, no todos los días. Hoy todos los días pensamos en por qué tenemos esta brecha educativa y qué nos pasa. Eso es algo que es saludable para un sistema, reconocer el profundo problema que tiene. Y en ahí Sole hablaba de algo muy interesante, muy interesante, no, creo que es particular, que es reconocer que al interior de un aula hoy tenemos chicos sumamente heterogéneos y que el sistema tiene que hacerse cargo de eso, porque si no se hace cargo, el sistema en términos poco ortodoxo, es decir, un poco catedrático, se los come. O sea, digamos, esa es la realidad.
Esos son los chicos que después en segundo año de secundaria abandonan. ¿Por qué? Y porque no lo atendimos en el momento que correspondía. Para no irme por las ramas, porque me encanta hablar, y la verdad que para contar cuentos Walter gana siempre como buen cordobés, voy a hacer un resumen. Nosotros propusimos 6 ejes de gestión el 4 de febrero del 20, sin pandemia, y el 16 de marzo nos propusimos no perderlos. El primero era casualmente disminuir la brecha socioeducativa. Así que eso que hicimos todos en pandemia, porque todo en pandemia, como bien decían, los docentes, los padres, la sociedad, el tercer sector, las universidades colaboraron para intentar que se desvincularan la menor cantidad de chicos, y donde no podía llegar la tecnología porque no estaba, de alguna forma el docente iba caminando, alguien ayudaba, había una forma para apoyar a los que más les costaba. Eso el sistema lo tiene que seguir haciendo y profundizarlo. Creo que fue uno de los ejes. El segundo, la alfabetización. Nuestro segundo eje es alfabetización, sobre todo en los primeros años, ¿no?, de la educación. Bueno, la pandemia nos mostró que había chicos que no leían y que la alfabetización es sumamente compleja. Y el padre se dio cuenta de lo difícil que es hacer que su hijo aprenda a leer. Yo fui padre de chico de primer grado en pandemia. Bueno, nos dimos cuenta que la tarea del maestro de primer grado es gloriosa, es difícil, es técnicamente compleja. Es una, digamos, profesión difícil hoy que los chicos aprendan. Entonces hay que destacar eso. Hoy el docente, el padre, la familia lo destaca. El tercero, innovación pedagógica. Bueno, listo. O sea, la pandemia, si algo que hizo fue decir, el chico está solo, debe construir su aprendizaje, yo tengo que hacer algo para que él lo haga. Eso es lo que venimos leyendo hace un montón que había que hacer, lo que venimos intentando hacer y lo que no terminábamos de hacer, por lo menos en forma masiva. Entonces creo que nos puso de nuevo en la necesidad de la innovación pedagógica. Para eso, junto con el cuarto, para no hacerlo demasiado largo, que es y seguirá siendo la jerarquización de la carrera docente. O sea, el siglo pasado se caracterizó porque el docente era el maestro del pueblo, o sea, la directora de la escuela del pueblo yo te diría, estaba entre los 2 primeros cargos que puede haber en un pueblo. Y la pandemia volvió a traer eso, volvió a traer, a mostrar la importancia del docente, el trabajo del docente, la necesidad del docente, la importancia de la escuela, como decía Walter. Los chicos al mes, en abril, mayo, ya querían volver a la escuela, o sea que la escuela no es un lugar donde no quieren estar. Volvimos a entender que el aula, el docente y el alumno, al aula después veamos si tiene 4 paredes, 5, 10, no importa, es afuera, adentro, pero digo, el espacio de convivencia presencial entre docente, alumno y el espacio, ¿no? En niveles chicos, como decía Walter, en la escuela obligatoria es fundamental, ahora sí incorporándole la tecnología. Y los 2 últimos, yo voy a tratar de hacer hincapié en uno de estos, de nuestros ejes de gestión, tienen que ver con la evaluación para la mejora y con el uso eficiente de los recursos. Son 2 cosas que no se dicen mucho, y que la pandemia mostró cómo en un momento en que recursos escasos tenemos muchos, pero por ejemplo uno que antes no era un recurso escaso y pasó a ser un recurso sumamente escaso, el metro cuadrado de aula. En algún momento cotizó al doble o al triple, digamos, ¿no? El metro cuadrado de aula en un momento entraba antes chico y después entraba uno, con lo cual tenías un recurso sumamente escaso. ¿Cómo distribuir un recurso escaso? En un sistema sin información, lo único que puede hacer es dividir los metros cuadrados por la cantidad de chicos. En un sistema con información, vos podés decir qué chico necesita más tiempo de presencialidad. Y es un uso eficiente del recurso para disminuir la brecha educativa. Eso es atender las trayectorias educativas reales de cada uno de los chicos y no atender las trayectorias educativas normales. ¿Qué quiere decir normal? Si yo le pregunto a alguien qué trayectoria educativa tiene tu hijo, se lo pregunto en otros términos, ¿a qué grado va tu hijo? Te dice a 4º. Eso, nuestro inconsciente colectivo dice que el chico lee de esta forma, sabe esto, estará aprendiendo la historia de Mendoza en Mendoza y estará viendo la fotosíntesis. Bueno, estaba pensando en historia de Mendoza. Las trayectorias educativas reales no son esas. Los chicos de primaria no tienen necesariamente esas capacidades que decimos o esos aprendizajes en 4º grado, sino tienen los que tienen. Y para eso, si hoy queremos tener aulas heterogéneas, queremos disminuir la brecha educativa y queremos poder seguir a cada uno de los estudiantes, necesitamos trabajar sobre las trayectorias educativas reales de cada uno de los estudiantes. Y la verdad que eso hace 100 años era imposible en el sistema. ¿Por qué? Porque no había información, porque no había tecnología y porque no había posibilidad. Hoy, un sistema como el GEM, Sistema de Gestión Educativa Mendoza, Cava tiene el suyo, Córdoba tiene el suyo, cada provincia va generando el suyo, te permite un seguimiento real
de la trayectoria educativa. Pero si a eso le agregamos más contenidos de los aprendizajes reales que tienen los chicos, de cómo leen, de cuánto leen, de distintos tipos de evaluación y demás, nos permite tomar políticas educativas dirigidas a todos estos ejes. Entre ellas pueden ser, por ejemplo, hoy todas las líneas de los aprender, dirigir exactamente a las necesidades que cada uno de los chicos tiene. Si un chico de quinto año, de quinto grado, no lee, pues obviamente en su jornada extendida debe tener alfabetización. No sería incomprensible que haga otra cosa. Sin embargo, hasta ahora, la jornada extendida, hasta este año en Mendoza, la jornada extendida se distribuía en forma igual para los chicos de séptimo grado. Este año se distribuye entre los 30.000 chicos con trayectoria educativa más débiles. Digo, ese cambio de paradigma que tiene la escuela es un cambio sumamente necesario en la pospandemia, sobre todo para achicar la brecha educativa. En esto, yo creo que eso es importante, y acá voy a decir 2 o 3 cosas subrayando. Solo 2 cosas, José, porque se nos acaba el tiempo, bueno, y quiero hacer una última pregunta. Gracias, Manuel. 1:30. Entonces, hago una y una de Sole y una de Walter. Un cuento mucho más corto que el de Walter. Yo digo que los docentes el año pasado se tiraron a la pileta de agua fría de la tecnología, ¿no? Veníamos de a poquito, como decía Walter, metíamos el pie, la uña, bueno, a la pileta de agua fría. Al mes y medio, como nos pasa a todos cuando tenemos la pileta de agua fría, nos empezó a gustar la pileta. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay que aprender a nadar bien. Hicimos perritos, salimos de un lado, del otro, probamos cada uno. Algunos ya nadaban bien. Ahora creo que hay que tomarla fuertemente. Y creo que en esto, como también decía Soledad, tenemos la gran posibilidad post-COVID, que es consolidar una escuela, que algo que no dije que es trascendental. Volvimos a hablar de comunidad educativa. O sea, desde hace años que se habla de comunidad educativa, pero la comunidad educativa seguía siendo nada, el docente y el alumno. Hoy está la familia dentro de la comunidad educativa y está en muchos lugares la comunidad total. Y yo creo que hay que pasar a hablar de comunidades de aprendizaje, como bien decía Juan Carlos. Hoy se aprende en comunidad. Entonces, cada comunidad educativa tiene que tener su especificidad. Esa especificidad hay que defenderla. ¿Y cómo se defiende? Dándole más autonomía de liderazgo al director de cada escuela. Ese director es el que tiene que liderar pedagógicamente la transformación o la necesidad educativa de su comunidad. Para eso, desde el ministro de Educación de la Nación hasta abajo, hay que determinar marcos de trabajo, pero los planes operativos puntuales de cada una de las comunidades educativas tienen que ser definidos por la comunidad educativa y principalmente por su líder educativo, que es el director, y no pueden estar aislados de la tecnología. Bueno, diría mucho más, pero Manuel, hasta ahí muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, es súper interesante. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, pero quiero hacer una última y audaz intento de que cada uno me defina en una palabra, y ya no como ministro solamente, sino como miembros del ecosistema educativo. Cada uno de ustedes como autoridad es miembro del ecosistema educativo. ¿Cuál, en una palabra de vuelta, en una frase muy corta, cuál es el factor esencial que ustedes ven con su experiencia necesario para la mejora educativa? ¿Cuál es el factor esencial para la mejora? ¿Se necesita un pacto educativo, se necesita confianza, se necesita articular todos estos esfuerzos, o se necesita lo que ustedes digan? Pero ¿cuál es ese factor esencial? Vamos por el mismo turno, vamos a hablar primero con Soledad, luego con Walter y José, lo más corto posible. Les dejo este intento audaz. La audaz es intentar que hablemos poco, porque los 3 somos largueros. A ver, me parece que el factor esencial para cualquier proceso de transformación educativa lo fue y lo es ahora en este nuevo contexto, es el docente, los y las maestras, los profesores. Me parece que si no repensamos y ahora en serio, y nos animamos en serio y con coraje, transformar la formación inicial docente, es difícil llevar adelante cualquier proceso de transformación, y la capacitación continua sirve, por supuesto, es importante, pero no hace la diferencia. Y el segundo factor yo diría que es la vinculación entre el mundo de la escuela y el mundo del trabajo. Pensar que los chicos tenemos que formarlos en el tiempo que están en la educación obligatoria para que el día de mañana puedan ser felices con lo que elijan, y lo que elijan les tiene que aportar a ellos y tiene que aportar a su comunidad. Y para eso realmente hay que hacer transformaciones que realmente apunten a vincular a la escuela con el mundo del trabajo.
Bien, factor esencial para Soledad, entonces empezamos por el último, el vínculo con el mundo del trabajo y primero el docente. Vamos con Walter y tu opinión al respecto. Creo que, para definirlo en términos muy breves, capacidad de cooperación, que es la cooperación dentro de la escuela, la interinstitucional, la interprovincial, y aprovechar el estado de avance en el mundo para poder aprender de otros y acelerar nuestros propios procesos de aprendizaje. Entonces, la capacidad de cooperación me parece que es fundamental en los procesos de innovación y mejora. En segundo lugar, federalismo real, no federalismo radial, porque algunos creen que el federalismo es, armo algo en Buenos Aires, lo llamo por teléfono a las provincias y les digo qué tienen que hacer. Y eso es el federalismo. Federalismo real es tener capacidad instalada en cada provincia para crecer y compartir. Si no hay federalismo no vamos a poder compartir. Así que yo le agradezco a Soledad y a José que tienen ese gesto y nos permite crecer a todos. Y el tercer elemento es yo creo que es la formación docente. Cada provincia tiene una realidad distinta, pero me parece que allí está la clave. Y una formación que no es desplazarle al docente toda la responsabilidad, es una formación con acompañamiento para el cambio en el ámbito del aula. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que generar para acelerar el proceso en todo el país de la mejora educativa, que estamos mal. Quiero destacar, perdóname Manuel, pero porque hay muchos docentes escuchando. Creo que estos 3 ministros más algunos más somos los que defendimos que este año se haga la prueba Aprender. Es imprescindible que se haga. Nosotros tenemos que saber el estado de situación si queremos tener políticas reales, no lo que imaginamos que va a ser real. Así que esos 3 elementos, cooperación, federalismo y formación. Perfecto, muchísimas gracias, Walter. Vamos a ir entonces con José y la pregunta es, dentro de tu función como miembro del ecosistema educativo, ¿cuál es el factor esencial para la mejora? Bueno, suscribo a las 4 anteriores porque está repetido formación docente, sí, así que ahí hay 3 puntos para formación docente y voy a ir a algo más filosófico. Yo creo que hay que hacer foco en para qué está la escuela. La escuela está para que los chicos aprendan. Y yo tengo 23 años de docente, 14 años de director o de administrar una escuela, y yo me encontré en la escuela que siempre el docente iba a enseñar y el alumno a aprender, y a ninguno le importaba si el otro aprendía o cómo enseñaba. O sea, che, ¿qué tal estuvo la clase? Buenísimo, o sea, la clase que di. ¿Los chicos aprendieron? No lo sé. Tiene que ver con los aprender que decía Walter, ¿no? La escuela está para que el chico aprenda. Si el chico no aprende, la escuela no sirve. Hay que cambiarla. Entonces, creo que cuando nosotros cambiemos eso, y tiene que ver con lo que señalábamos recién, podemos defender lo que queramos del sistema. Y podemos tener ideologías distintas, y creo la cooperación y demás. Pero si el chico no aprende, la escuela no sirve. Cuando tengamos foco en los aprendizajes, vamos a empezar a cambiar la postura hasta ahora, y sobre todo por una educación del siglo pasado, en la que uno dictaba la clase y lo importante era cómo se dictaba la clase, casi no importaba, lo otro tenía que ocurrir. Hasta muchas veces era responsabilidad del chico que ocurriera. Yo quiero que mi hijo vaya a la escuela a aprender. La verdad que si estudia o no estudia me da lo mismo. Si aprende, si lo aprende jugando, que aprenda jugando. Gracias. Muchísimas gracias a los 3. Estamos algo excedidos del tiempo, pero me queda la palabra oportunidad que fue mencionada por los 3, la palabra aceleración, la palabra del compromiso con el ecosistema educativo que tienen los 3, y creo que tenemos mucho para desglosar de este lindísimo testimonio que hemos tenido de los ministros, y que lo haremos detenidamente para dejar sinceramente un testimonio de este Congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Álvarez Tronje. Muy agradecidos también por la presencia de los ministros en este Congreso. Gracias, Walter. Gracias, ministro de Educación de Córdoba. Gracias por estar hoy aquí presente. Gracias a los ministros de Buenos Aires y de Mendoza.